Un saludo para todos. Iniciamos el programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Eneli López, regente de farmacia. En el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es la nutricionista Valentina Cárdenas. Con ella vamos a hablar de alimentación saludable. Antes de eso quiero empezar con una frase del programa muy bonita que dice: la salud es el bien más preciado que tenemos. Adoptar hábitos saludables es una buena forma de empezar nosotros a cuidarnos. De esta parte de hábitos saludables en otros programas ya hemos hablado de algunos temas como son la alimentación, la actividad física, la importancia de la higiene del sueño. Pero en el día de hoy vamos a hablar de cómo una buena alimentación es la clave para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. En este programa exploraremos los hábitos saludables que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Valentina, bienvenida a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias, Eleni. Un saludo para todos. Gracias por la invitación al programa. Antes de entrar en materia, a mí siempre me gusta preguntar, cuando escogen una profesión, si siempre desde niño decían, ay, yo cuando sea grande voy a ser nutricionista, o eso así salió a medida que fue estudiando. ¿Qué pasa ahí? Cuéntenos un poquito la historia a todos los televidentes. Bueno, fue algo muy bonito y muy curioso porque yo nunca me imaginé que fuera a ser nutricionista. La verdad, no. ¿De dónde sale esa idea y esas ganas ya por esta área, que también es un área de la salud? Pero siempre había querido ser médico. Entonces siempre había querido estudiar medicina. Cuando yo me gradué del colegio fue muy difícil, o sea, casi que imposible. Bueno, realmente imposible pasar a estudiar medicina. Económicamente no podía pagar esa carrera, entonces yo empecé como a dejarme seducir por otras áreas. Entonces yo dije, amo el área de la salud, quiero ayudar a las personas, pero entonces puedo encontrar otro enfoque para hacerlo, y ahí fue donde emprendí pues como el proceso o el discernimiento de, bueno, Dios, ¿en dónde puedo darle más gloria a Dios? Y todo pues obviamente voy de la mano de Dios. Empecé pues como ese camino de vamos a mirar por acá. Inicialmente estudié 3 semestres de química pura. Me di cuenta que definitivamente no, pues nula para eso, ¿cierto? Y ya no es fácil. Pues Dios se encargó pues como de irme conduciendo para llegar a la nutrición, y ha sido una de las experiencias más lindas de toda mi vida. Realmente fue un proceso que lo viví todo de la mano de Dios, pues orando, en proceso de discernimiento, de bueno, Dios, póngame en el lugar donde usted sabe que voy a ser feliz. Y esa palabra a mí me encanta, porque a los invitados que hemos tenido acá yo le digo, la mejor forma de hacer bien nuestro trabajo es haciendo lo que nos gusta, ¿cierto? Entonces, Valentina, qué rico decirle a las personas, a los muchachos, a la gente joven como usted, que realmente el consejo no es una profesión que porque mi papá fue esto, mi mamá fue esto, sino realmente que nosotros podamos llegar a ese discernimiento, como dice usted, hacer lo que realmente nos gusta. Cuando hacemos lo que nos gusta, somos muy profesionales en eso y podemos ser felices cada día que nos levantamos. Qué rico voy a ir a trabajar, ¿cierto? Sí, lo hace uno con mucha pasión. Con mucha pasión. Entonces, vamos ahora sí a entrar en materia y vamos a hablarle un poquito a las personas que nos están viendo en estos momentos de qué es la nutrición. Bueno, esta pregunta tiene respuestas muy grandes, pero hay algo importante que debemos diferenciar. Entonces, está por un lado el tema de la nutrición y por otro lado la alimentación. Cuando yo me alimento, estoy haciendo un acto voluntario en el que cojo alimentos, literalmente los cojo y los ingreso a mi organismo. ¿Cuál es el siguiente proceso? El proceso de la nutrición. Esto es el aprovechamiento biológico que se da en mi organismo de todos esos nutrientes que ingresé a través de los alimentos. Entonces, todo ese enriquecimiento de mi cuerpo a través de alimentos mediante la alimentación, ¿cierto? Entonces es la nutrición, y vamos ¿cierto?, a cerrar la idea. La nutrición es ese proceso involuntario que se da en mi organismo después de yo haber hecho voluntariamente un proceso de alimentación. ¿Y cómo se da la nutrición? Mediante la absorción y metabolización de los nutrientes que traen los alimentos. Excelente esa respuesta. Entonces ya vemos que es una parte diferente, no es solamente coger y comer por comer, sino que si lo hacemos de una manera muy consciente vamos a pensar en esa palabra de que realmente nos estamos nutriendo, ¿cierto? Exacto, sí. Y qué es lo que mi cuerpo necesita, porque yo les hacía la comparación en un programa anterior, y es que podemos decir que nuestro cuerpo es como un carro, ¿cierto?
vamos a decir que esto es lo que nos transporta y esto es lo que nos mueve. ¿Qué combustible le estamos echando, cierto? Exacto. Que no le podemos echar cualquier combustible, ¿cierto? Entonces, ese combustible, esa alimentación, la tenemos que saber hacer. Este cuerpo nos pueda llevar bien lejos, ¿cierto? Nos pueda llevar a donde queramos. Entonces, aquí vamos a ya teniendo esa primera parte, ¿qué es tener una buena alimentación? Bueno, cuando nosotros hablamos de alimentación saludable, lo podemos resumir en 5 premisas. ¿Listo? O sea, que nunca nos pueden faltar. Esas son: la alimentación saludable es completa, debe incluir todos los grupos de alimentos, obviamente adaptado a mis necesidades, a mis requerimientos energéticos, a mi estado de salud. Por ejemplo, bueno, voy a dar un ejemplo chiquito. Si yo tengo diabetes, pues yo no puedo incluir los azúcares en mi alimentación. Debo cuidarme y moderarlos, casi que eliminarlos, ¿cierto? Pero hablando de alimentación completa, es que vamos a tratar de incluir todos los grupos de alimentos. Podemos mencionar un poquito de esos grupos, que es donde está, por ejemplo, los carbohidratos, muy las proteínas. Bien. Entonces, hablando teóricamente desde la definición colombiana, existen diferentes grupos de alimentos. Tenemos los grupos de las carnes, ¿cierto? Que está el huevo, la carne, todas las fuentes principales de proteína, que son carne, pescado, el huevo, los sustitutos, que son como alimentos que aportan proteína pero que no son carne. Entonces esos son el huevo, el queso, la cuajada, el jamón, etcétera. Están otros que son los cereales. Esos cereales, dentro de esos cereales encontramos el arroz, la papa, la yuca, la avena, todas las harinas. Todos los alimentos que su aporte principal es harinas o carbohidratos. También tenemos el grupo de las frutas y las verduras, que aportan principalmente antioxidantes, fibra y agua. Por otra parte tenemos los azúcares, pues que no es satanizarlos, ¿cierto? De entrada no es satanizarlos, pero sí entender que hay que moderarlos. El grupo de los azúcares, de las grasas y las leguminosas. Esas leguminosas, bueno, no hice énfasis en las grasas son todo lo que hace referencia a aceites vegetales, aceites provenientes, por ejemplo, o grasas, preferiblemente hablando, provenientes de mantequilla, de margarina, de todos estos alimentos que nosotros usamos para fritar a veces, para, no sé, la mantequilla que le echen a la arepa. Esa es la grasa, pues sí. Como los alimentos que entran dentro de los grupos de las grasas. También, perdón, los frutos secos. Hay una, por ejemplo, también que es las grasas animales, ¿cierto? Porque es que hay gente que le tiene como esa fobia de que es que no, mi cuerpo no puede consumir grasa, no, pero es diferente porque nuestro cuerpo sí necesita la grasa para podernos mover y hace parte de la alimentación. Incluso las células, o sea, la pared celular se compone de fosfolípidos. Los fosfolípidos, como su nombre lo dice, se forman a expensas de grasas. Algo también importante y es que el desarrollo de las hormonas se da solamente por medio de las grasas. Además de eso, hay vitaminas que son liposolubles y que solamente se absorben si yo les doy un medio lipídico, o sea, como una grasita para que se absorba. Y ya para terminar de hablarles de los grupos que les estaba comentando de las leguminosas, que son el frijol, el garbanzo, las lentejas, que se caracterizan por un gran aporte de fibra y hierro. Bueno, y proteína. Y aquí en nuestro municipio que es bien fácil de conseguir todos esos productos, sobre todo el frijol. Yo sé que en muchos hogares acá en el municipio lo consumen. Entonces, no es difícil tener una buena alimentación. Pero entonces, digamos, usted nos estaba hablando de esas 5 premisas. Entonces, completa, equilibrada, sí, ¿cierto? Equilibrar esos grupos de alimentos. Suficiente para lo que mi organismo necesita. Mi requerimiento, o bueno, el requerimiento de una niña, requerimiento de calorías de una niña, por ejemplo, de 3 años, no es el mismo de un jovencito que es futbolista. Exacto, o sea que es muy diferente de cada persona. Por eso es muy difícil que la gente recomiende sin conocimiento que es que se debe comer esto, que debe hacer aquello, cuando es muy personalizado, cuando ustedes van a recomendar una dieta para cada persona, ¿cierto? Sí. Entonces, es muy personalizada. Retomemos: completa, equilibrada, suficiente, adecuada para mi condición nutricional y de salud. Como les decía ahorita, es diferente la alimentación de una persona que ya tiene diabetes, que ya tiene hipertensión, que tiene un diagnóstico de dislipidemia. O sea, todo debe ir individualizado. Completa, equilibrada, suficiente, adecuada, variada.
qué bueno variar, que nosotros hablamos a veces de que, ay, es que yo crecí comiendo solamente esto todos los días, no, hay que aprender a variar. Y la última premisa, que entra y no entra, pero es inocuidad, qué importante o no saberse lavar las manos, saber lavar bien los alimentos, limpiarlos y desinfectarlos, hacer un buen trabajo de limpieza, de inocuidad, de que yo sí lavo bien los utensilios, los desinfecto, que mis manos están limpias para preparar los alimentos, porque hay muchas enfermedades intestinales adquiridas. Bueno, es muy importante lo que nos dice Valentina, y ella me hace pensar también en lo que acaba de mencionar, y es: nosotros como mamás hemos tenido una forma de alimentarnos, ¿cierto? Y hablábamos ahorita detrás de cámaras con Valentina, donde decíamos que es que las mamás, o sea, no hay un libreto donde uno diga cómo alimentar bien a su hijo, ¿cierto? Y eso lo vamos aprendiendo con el tiempo. Pero ¿qué pasa, Valentina? Le decía yo a usted que, por ejemplo, uno recibió una alimentación y uno creía que esa era la alimentación correcta, ¿cierto? Y a veces es un poquito más difícil desaprender de todo eso que veníamos por cultura, por aprendizaje, ¿cierto? A volver a empezar y decir, no, es que yo necesito que mi hijo tenga una alimentación diferente. Entonces uno empieza a investigar un poquito más o a mirar ¿qué es la manera adecuada para alimentar a nuestros niños? Pues en programas anteriores lo primero que hemos dicho, tratar de no darles dulce, darles mecato, porque es que desde niños les estamos creando esos problemas de obesidad, unos problemas de adición al dulce, porque ya después no se quieren comer las frutas, las verduras, la sopita. Pero bueno, entonces para no alejarnos del tema vamos a continuar y vamos a hablar alguna recomendación sobre esto, sobre lo que le acabo de decir. Por ejemplo, ¿usted qué le diría a una mamá que quiere tener una buena alimentación, sobre todo con su niño y con su familia? ¿Cuál sería como uno de los consejos? Bueno, lo más importante es estar dispuestos a desaprender. Sí. Porque desde la voluntad es donde nosotros partimos como profesionales. Desde toda la profesión, ¿cierto? Si no hay voluntad por parte y parte, no se va a dar un proceso exitoso. Inicialmente es estar dispuestas a desaprender. También fórmense. Yo sé que hay colegas nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, ¿cierto? Especialmente desde el área de nutrición, que han montado muy bien sus redes sociales, que hacen muy buen trabajo de educar a la población. Eso es importante. Formarse, tener en cuenta la formación, tener en cuenta la fuente de información, porque no todas las fuentes son verídicas, ¿cierto? No todo lo que yo veo en TikTok, no todo lo que yo veo en Instagram es válido, pero pues las redes sociales sí son herramientas que nos pueden servir para formarnos. Algo muy importante, acudan a los profesionales, no partan desde el desconocimiento. Acudan a ellos porque yo sé que aunque muchos nos hemos equivocado, yo también en mi práctica clínica me he equivocado muchas veces y he tenido conceptos erróneos, ¿cierto? A medida que uno va adquiriendo experiencia, también va adquiriendo más aprendizaje, conocimientos nuevos, pero confíen en el trabajo que nosotros hacemos, ¿cierto? A veces les da mucho miedo, les da pereza o ya tienen sesgado el concepto sobre los nutricionistas. Acudan, porque como les digo, el tema de la nutrición es un tema muy individualizado y es muy difícil generalizar, es muy difícil. Correcto. Entonces, dentro de una de mis preguntas, Valentina dice, Valentina, ¿nos puede dar un ejemplo de cómo sería un almuerzo saludable? Uno, para que nosotros lo tengamos ahí como de ejemplo ahí en nuestras casas. Ahora no van a ponerse todos los días a hacer el mismo almuerzo, ¿cierto? Ya habló de la importancia de la variedad, de que sea muy colorido, hablaremos ahorita más adelante con esos vegetales. ¿Qué sería un almuerzo saludable para usted? Por ejemplo, no tanto para Valentina, sino lo que dice la teoría. Bueno. Existe algo que se llama el plato saludable de la familia colombiana. Este es del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es en términos globales información en términos colombianos información para nuestra población sobre cómo debemos alimentarnos. ¿Qué dice el plato saludable de la familia colombiana? Que aproximadamente la mitad de nuestro plato o más de la mitad, ¿cierto? Si este es un plato, por ejemplo, esto sería más o menos la porción a lo que yo me refiero, o 2 manitos, ¿cierto? Con las manos también podemos definir las porciones. Sí. 2 manitos o esto que les estoy mostrando acá, hacen parte al aporte de vegetales que debemos tener en nuestro plato. O sea, que la mayoría deben ser vegetales. Vegetales, entonces usted pica el tomate, la cebolla, voy a decir es que el plátano.
Y olviden eso, tomate, cebolla, lechuga, zanahoria o pepino, lo que tenga. O sea, es que una ensalada no tiene que llevar repollo y lechuga, no. Si usted tiene un tomate o 2 tomates picados, 3 tomates, los que tenga. Y esa va a ser su ensalada, ¿cierto? Esa va a ser nuestra ensalada. Que más o menos 2 puñitos de nuestro plato o en 2 manitos, esa será nuestra porción de vegetales. Vamos con el segundo componente más importante, que son los carbohidratos. Mucha gente ha satanizado los carbohidratos. Y hay algo que cabe resaltar, y es que hay órganos que son glucodependientes, es decir, órganos que si no tienen carbohidratos no van a funcionar. ¿Cuáles son esos órganos? El cerebro, ¿cierto? Si no tiene carbohidratos no funciona. El eritrocito maduro, que son las células de la retina, y los glóbulos rojos. Si no hay carbohidratos, colapsan. Por eso es que la gente que hace dietas tan restrictivas en carbohidratos se enferma. O las niñas que quieren bajar de peso y le hacen un gran daño a su cuerpo, ¿cierto? Exacto, entonces los carbohidratos hay que saberlos usar, hay que saber cuáles nos benefician más. Entonces, un puñito, lo vamos a definir en puñito, en carbohidratos. ¿Cuáles pueden ser esos alimentos fuente de carbohidratos? El arroz, la papa, la yuca, el plátano. Cualquiera de los dos, ¿cierto? Es ¿cierto? Sí. No es llenar el plato de arroz y después empáquele papas fritas, no. Muy bien, muy bueno, bien. Y también los métodos de cocción. Entonces tú, por ejemplo, en un plato puedes, como te decía, tener 2 puñitos de vegetales, la ensalada que quieras, un puñito de arroz. Esa es la porción de arroz. Aquí hay un restaurante que me encanta cómo sirven la porción de arroz. No es por publicidad, no me pagan. Pero el de la plaza, come en casa, y la porción de arroz que sirven allá es exactamente la que uno requiere, ¿cierto? Obviamente, si yo soy un deportista de alto rendimiento, olviden todas estas recomendaciones. Pero en términos de población general, que no tiene un gasto energético superior al basal, ¿cierto? Como al normal, esa es la recomendación. Es como un puñito más o menos de arroz. Esa es la recomendación. Ahora sí seguiría la proteína. Mano entera. Dicen que la palma de la mano, no, la mano entera. Ahí más o menos van 100 gramos de proteína, ¿cierto? ¿Qué dice uno en la carnicería cuando una libra la puede partir en 5 porciones? Y ahí va la porción para cada persona. O sea, una libra son 100 gramos. Perdón, una porción son 100 gramos. De una libra salen 5 porciones para cada persona. ¿Sí me hago entender? Sí, le entendí. Entonces ahí lo que podemos decirle a las personas, imagínense en ese plato allá bien delicioso, lleno de colores, con muchos vegetales, o unos vegetales en cocción también, ¿cierto? Una carne grandecita, una proteína grandecita, y también escoger entre si es carbohidratos o si son cereales, pero que se vea pues como bien agradable, como usted decía ahora. Es que la comida es saber que se vea bien rica para nosotros comer, no es un castigo, ¿cierto? Para las personas que quieren bajar de peso y tener una dieta, no. Ellos, que son los profesionales de esta área, hacen que sea bien agradable para cuando llegue y nosotros podamos disfrutarla. Hay varios mitos sobre la sobremesa. En lo personal, yo no tomo sobremesa, o no es necesario para mí, pero muchas personas dicen, es que si yo no tomo la sobremesa yo me ahogo. Pero hablemosle un poquito de si es ¿qué sería lo ideal en una sobremesa? Y sí se puede tomar ahí cerquita de las horas de la comida, porque es que la gente es feliz tomándose esos jugos con esa cantidad de azúcar. Entonces, ¿qué sería lo recomendable? Bueno, si usted me pone a elegir entre un vaso de gaseosa o un juguito de cajita, o sea, entre una gaseosa y un jugo de fruta, pues natural. Sí, yo elijo el jugo natural, ¿cierto? Porque yo sé que hay muchos profesionales de la salud que no están de acuerdo con los jugos. Particularmente yo no tengo problema. ¿Qué considero yo? Que entonces eviten quitarle la fibra, o sea, eviten colarlo. Hay jugos que es muy maluco tomarse sin colar, entonces preferir, por ejemplo, unos que sean más fáciles de consumir de esa manera. Que también es importante evitar añadirle azúcar, porque cuando yo licúo las frutas estoy rompiendo la barrera de la fructosa, entonces mi organismo lo que hace es que la absorbe de una. ¿Qué genero yo? Picos de azúcar en sangre, y eso es lo que se puede convertir en un factor de riesgo. Pero si yo lo hago en una porción moderada, pues tampoco lo voy a satanizar. Importante, evitar adicionarle azúcar refinada a los jugos. Si pueden elegir otras opciones como agua solita o agua con limón, no para bajar de peso, sino como para tener variaciones en eso, o hacer una infusión o tomarse un té, ¿cierto? Pero no el té que viene así en polvo, sino un té de maticas reales, que solamente es hervir las maticas y ya. Serían opciones mucho más saludables.
pero teóricamente no es que vaya a perjudicar, a menos de que sea una persona que tiene un vómito impresionante y uno ahí sí le dice, no, no se vaya a tomar eso así porque se enferma más, pero tampoco es satanizarlos. Pilas pues, primero, eviten colar el jugo. Excelente. El jugo. Aquí Sí. las mamás hacemos ese colador, lo utilizamos todos los días. Sí, yo sé que a veces es maluco, pero no lo cuelen porque botan toda la fibra. Ah, no sabíamos. Segundo, eviten al máximo, ¿cierto? Que no siempre sea jugo de fruta, un día juguito, al otro día pueden hacer una infusión. Aquí son muy creativos para la comida. Y la guapanelita con limón, esa es muy común, en Gran Antioquia. Sí, y está bien, o sea, yo no soy de que volvamos la comida satanizada, pues no, vea, la panela no, porque yo sé que esto es la cultura antioqueña, Sí. la cultura gastronómica de Antioquia es full la guapanela. Entonces, sí, es hacer esas variaciones también como para tener aportes nutricionales diferentes, un día el juguito, otro día el guandolito, que lo llaman así, limoncito con panela. Obviamente no es exagerar, pues no me voy a tomar una jarra de guandolo, pues porque la nutricionista dijo que sí. Otro día agüita con limón, otro día agüita sola, es hacer esa variación. Bueno, entonces ahí queda muy bien explicadito. Yo ahí solamente puse un ejemplo del almuerzo, ¿cierto? Pero podremos regalar la ñapita a una persona, por ejemplo, de decir, bueno, ¿y el desayuno qué? El desayuno es una parte bien importante, sí. Y ahí me gustaría hablar de eso ya aprovechando pues su presencia acá, y es porque mucha gente se queda sin desayunar. Entonces dicen, no, es que a mí no me hace falta el desayuno, y se vienen a almorzar al mediodía o tardecito, y de pronto ya una vez en la noche. ¿Qué tan dañino puede ser eso? Y sí es importante que rompamos ese ayuno, y de qué manera. A ver, aquí entra, en términos de nutrición y alimentación, eso es un campo muy amplio, porque como les digo, la nutrición es muy individualizada, según el grupo poblacional, según el estado nutricional, ¿cierto? Pero ¿qué podemos hablar de términos del desayuno? Es romper el ayuno, como su nombre lo dice. Existen teorías en las que, bueno, la gente dice, listo, yo puedo romper el ayuno de cualquier forma. Entonces rompen el ayuno con una gaseosa. Sí. ¿Cierto? Pero malísimo además, porque sí. La gente tiene la gaseosa negra y ni les voy a decir el nombre para que no me meten aquí en el programa. Pero esa gaseosa negra, malísima, no se la vayan a tomar, y menos si dicen ustedes que van a romper el ayuno. Claro, porque mi cuerpo viene de un estado de reposo, de 8, de 6 horas, de 7 horas. Que es pensar, si yo tuviera algo nuevecito, como si yo tuviera un intestino nuevecito, ¿qué es lo primero que yo le daría? Sí. Algo que lo nutra, que lo alimente. ¿Qué puede incluir un desayuno? Una porción de fruta, ¿sí? Aunque no es muy común en nuestra sí. cultura gastronómica, pero no está mal incluirla, ¿cierto? O un alimento que sea fuente principal de proteína. O sea, los huevitos ahí sí quedan perfectos. La proteína es fundamental en el día. ¿Por qué? Porque hay gente que me llega a mí a consulta y me dice, es que yo siento que todo el día quedo con hambre. Yo les hago el análisis cuantitativo de consumo y me doy cuenta que están colgados en proteína. ¿Qué pasa? Si yo como buena proteína, voy a tener mayor sensación de saciedad. Entonces no voy a tener que estar picando todo el día porque con la proteína que me estoy comiendo es suficiente. Valentina, entonces sigamos hablándole a las personas de cómo sería ese desayuno saludable. Antes de continuar con eso, nos quedan como 5 minuticos de programa. Vamos a hacer que las personas aprendan mucho, pero yo sé que nos vamos a quedar corticos. Entonces, antes de hacer eso, le voy a hacer la invitación para que nos acompañe en otros programas, para que le demos continuidad a este tema tan importante, y que las personas tengan la oportunidad de hacernos sus preguntas para nosotros tenérselas para un próximo programa, y que usted nos ayude a aclarar todas esas dudas, ¿cierto? Sí. Pero entonces continuemos ahora sí. Lo importante, que tenga proteína ese desayunito también. Sí, que tenga proteína, que tenga carbohidratos. Entonces los carbohidratos puede ser la arepita, está bien. No vamos a eliminar pues como las grasitas, porque como les decía son necesarias para elegir grasas más saludables. Sí. Por ejemplo el aguacate, en lugar de usar mantequilla, pues cierto, como usar otro tipo de grasita. Eso, y se puede hacer inclusive con el mismo aguacate. Hay licuados que se hacen y que le enseñan a uno a hacer, donde el aguacate es como esa base principal. Una arepita con esa mezclita de aguacate es deliciosa. O incluso elegir, por ejemplo, grasas más saludables. Listo. Ya después podemos hacer como otro énfasis en eso. Entonces, importante para todos desayunar, tener un buen almuerzo, y la cena debe ser más bajita. Sí. ¿A qué hora sería lo ideal de cenar? Lo ideal es que nosotros cenemos mínimo
2 horas antes de irnos a dormir, para darle tiempo al cuerpo de que pueda descansar, ¿cierto? No, aquí de que mucha pueda gente come y se acuesta. metabolizar. Hasta sí. en la cama y viendo las noticias. Sí, hay que darle tiempo al cuerpo para que entre todos esos nutrientes y luego podamos descansar bien descansadito. Bueno, por aquí vamos a hablar un poquito de los mitos y las verdades sobre la nutrición, si nos va dando el tiempo ahí. Dice, ¿es malo comer carbohidratos por la noche? No, es más, todo el día deberíamos comer carbohidratos, todo el día, pero carbohidratos buenos. Después les hablamos de eso, pero carbohidratos de calidad. Bueno, esta ya la dio usted, cómo debemos romper el ayuno. Entonces ya usted dijo, por favor, gaseosas no. Dice, ¿cómo sabe cada persona qué cantidad de proteína debe consumir? Con los niños, que me pasa mucho, las mamás quieren que los niños se coman la misma cantidad de carne. Cierto, les sirven la misma y... Con los niños, mídanlo en ellos sí con la palmita de la mano. Entonces, depende del tamaño de la mano del niño, a medida que ellos van creciendo, va aumentando. Esa va a ser la porción de proteína. Ah, bueno, ¿Listo? perfecto. Un datito Y en adulto, como les decía ahorita, una manita entera, ¿cierto? Si es hablando de huevo, de quesito es una tajada así, 2 deditos, y huevo pueden ser 2 o 3 según el requerimiento, ¿cierto? Consulten con el nutricionista, vayan a la EPS, no les dé pereza. Confíen en ellos, por favor, confíen en ellos. Y que además es gratis, la gente cree que es que todo es dinero sí. y mire que no. ¿Comer saludable es costoso? No, para nada. Incluso voy a hablar un poquito desde mi experiencia. Yo trabajé en el Hospital General de Medellín y me tuve que enfrentar, ¿cierto?, a una población ciertamente vulnerable. Sí. Para mí fue un reto como nutricionista porque uno viene de una idea, eso fue en las prácticas, ¿cierto? Yo venía de una idea muy equivocada o muy ilusionista, ¿cierto?, de lo que es alimentación saludable, y ahí aprendí que realmente la alimentación saludable para nada es costosa. Tuvimos que enfrentar retos con pacientes muy críticos y fue muy exitoso el proceso. Entonces, después les puedo hablar de detalles. Y realmente no es costoso, es saber equilibrar, incluso la alimentación saludable es más económica. Imagínate. Más económica. Nosotros creemos que es llenar la nevera de un montón de cosas a veces que no necesitamos, ¿cierto? Total. Van y sí. llenan el carrito de un montón de cosas que no, cuando eso debería ser para invertirle de pronto a muchos vegetales, ahí a tener una alimentación más saludable, pero bueno, como usted dice, la hablaremos en un próximo programa. Como nos está acabando el tiempo, dice acá, un mensaje clave que nos pueda motivar a todas las personas que queremos alimentarnos bien. ¿Cuál sería como un mensaje final para ir cerrando el programa? Bueno, yo en todos mis pacientes uso esta frase y espero que les entre en el corazón. La alimentación saludable es un acto de la voluntad. El profesional se puede desgastar haciendo dietas espectaculares, dietas mágicas. El profesional en deporte se puede desgastar haciendo el plan de entrenamiento más exitoso del mundo, pero si no hay voluntad de parte de uno para decidir tener una alimentación saludable, el proceso no va a ser exitoso. Entonces, la alimentación saludable es un acto de la voluntad, eso es lo más importante. Me parece grandioso eso, es hacer las cosas bien cuando nadie nos ve, ¿cierto? Porque es que somos nosotros mismos, es nuestro cuerpo el que estamos cuidando. Y nuestro cuerpo es un templo sagrado que debemos cuidar, que debemos alimentar y que debemos respetar. Una forma de darle ese respeto es con todo lo que estamos haciendo acá, los hábitos saludables, y en el día de hoy tratamos sobre lo que fue lo que es la alimentación saludable. Invitadísima para otro programa porque yo sé que nos quedamos corticos en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerde que por acá, bienvenida. A todos ustedes, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta que le quieran hacer a la nutricionista, nos la pueden hacer llegar acá al canal o nos la pueden hacer llegar a la droguería, nos pueden escribir por el WhatsApp. Nosotros vamos a estar atentos para que en un próximo programa estemos dando respuesta a todos estos interrogantes. Muchísimas gracias, hasta un próximo programa. Chao, chao.